Mason Greenwood no perdió su carrera en un partido. La perdió en un audio que millones escucharon. No hubo estadio, no hubo árbitro, no hubo público. Solo un espacio cerrado y algo que cuando salió a la luz ya no se podía controlar. Porque lo que ocurrió ese día no empezó como un escándalo deportivo, empezó como algo mucho más incómodo. Algo que no necesitaba análisis táctico, algo que no dependía del rendimiento, algo que se podía escuchar. Y cuando millones de personas escuchan lo mismo al mismo tiempo, la historia deja de pertenecer a los involucrados y pasa a ser del mundo. Antes de todo esto, Greenwood no era una promesa, era una certeza. En el Manchester United no hablaban de potencial, hablaban de inevitabilidad. Un delantero que definía con ambas piernas con una naturalidad que no correspondía a su edad. Un jugador que no necesitaba tiempo para adaptarse, simplemente ejecutaba. Su valor en el mercado superaba los 50 millones de euros. Su salario rondaba entre 75.000 y 100.000 libras por semana. Pero lo más importante no era el dinero, era la sensación de que su historia ya estaba escrita. Iba a ser una estrella hasta que algo cambió la narrativa. Pero lo que pasó en el 2022 no apareció de la nada. 2 años antes ya habían señales. En el 2020, concentración de la selección inglesa en Islandia. Un entorno cerrado, reglas estrictas por pandemia, un control absoluto. Y aún así, Greenwood y Phil Foden rompieron todo. No fue un error menor. Llevaron mujeres al hotel de concentración en pleno protocolo sanitario. No eran familiares, no era permitido, no era discreto. Fue una decisión y tuvo consecuencias inmediatas. Fueron expulsados de la selección esa misma noche. Para muchos fue una anécdota, para otros fue una advertencia. Porque no hablaba de fútbol, hablaba de control o de la falta de él. A veces la caída no empieza con el escándalo, empieza con decisiones que parecen pequeñas. Enero del 2022 no hubo filtraciones de prensa, no hubo rumores previos, hubo publicaciones directas desde dentro. Harriet Robson compartió contenido que en cuestión de minutos se volvió imposible de ignorar. Imágenes, capturas y después un audio. Las imágenes impactaron, pero el audio fue lo que lo cambió todo. Según el material difundido, se escucha ya decir claramente que no quería tener relaciones. Lo repite más de una vez, pero la respuesta no es detenerse. Él continúa dejando claro que su decisión no cambia. En un punto, ella le pide que pare y aún así la insistencia sigue. No hay pausa, no hay duda. Hay una negativa clara frente a alguien que no se detiene. Ese audio no necesitó explicación porque se entendía demasiado bien. Y fue ese audio, junto con las imágenes que también se hicieron públicas, lo que llevó a que el 30 de enero del 2022 Greenwood fuera detenido bajo sospecha de delitos graves. Ese audio no destruyó su carrera, la terminó en segundos. Y ahí ocurrió algo irreversible. Porque en ese momento la gente no esperó una investigación, no esperó un juicio, no esperó una explicación. El juicio ya había empezado. Horas después de la publicación, la policía intervino. Greenwood fue arrestado bajo sospecha de varios cargos graves. No era un proceso menor, no era una falta disciplinaria, era un caso penal. Pasó días bajo custodia, fue interrogado, posteriormente liberado bajo fianza, pero con condiciones que cambiaban completamente su vida. No podía acercarse a la denunciante, no podía comunicarse con ella. Su entorno quedó completamente restringido. No estaba en prisión, pero su vida ya no era normal. El impacto no fue solo legal, fue estructural. El Manchester United lo apartó de inmediato. Nike canceló su contrato y eso generó un efecto en cadena. Ingresos congelados, contratos suspendidos, proyección detenida. Se estima que perdió entre 4 y 7 millones de libras en ingresos directos, pero esa cifra es engañosa, porque el verdadero costo es el dinero que nunca volvió. Patrocinios futuros, contratos globales y su imagen comercial. No perdió dinero, perdió todo lo que estaba destinado a ganar. Cuando todo apuntaba a un juicio largo, el caso dio un giro inesperado. En el 2023 los cargos fueron retirados. No hubo condena, pero tampoco hubo una explicación clara que cerrara el caso completamente. Se reportaron casos en la disposición de testigos. La denunciante modificó su postura y el proceso perdió fuerza. Legalmente, el caso terminó, pero públicamente nunca se cerró. Y entonces ocurrió algo que nadie anticipaba. Greenwood y Harriet Robson retomaron la relación, no como un acercamiento puntual, sino como pareja. Tiempo después tuvieron una hija, y eso convirtió la historia en algo aún más difícil de explicar, porque lo que parecía un final terminó siendo un regreso, y posteriormente, distintos reportes indicaron que continuaban juntos, construyendo una vida familiar.
La historia no se resolvió, se volvió más difícil de entender, porque ese giro no aclara lo ocurrido, lo complica. Obliga a replantearlo todo y lleva el caso a un lugar incómodo, el de las preguntas sin respuesta. Porque aunque el proceso legal terminó, el juicio real sigue activo, pero no en los tribunales, en la opinión pública. Para algunos, lo que se escuchó es suficiente, para otros, la ausencia de condena cambia la lectura, y entre esas dos posiciones no hay punto medio. El Manchester United tomó una decisión definitiva, no reintegrarlo. La presión mediática y social era demasiado alta. Entonces apareció una salida al Getafe, lejos del entorno inglés, lejos del foco constante, un intento de reinicio. En el campo, Greenwood volvió a competir, marcó, participó y respondió, pero nada volvió a ser igual, porque cada jugada tiene su contexto, cada gol tiene historia. Puede volver a jugar, pero nunca vuelve a empezar. Hoy, Mason Greenwood ya no es el joven prodigio que proyectaban como una estrella mundial. El tiempo pasó y la historia también. Y aunque sigue en el fútbol profesional, ya no ocupa el mismo lugar. Hoy juega en el Olympique de Marsella, lejos del foco mediático que alguna vez tuvo en Inglaterra, sin el mismo ruido, sin la misma expectativa, intentando recuperar ritmo, pero sobre todo, intentando reconstruir una carrera que cambió para siempre. No desapareció del fútbol, pero dejó de ser lo que prometía. Hay carreras que se destruyen por una lesión, otras por una mala decisión dentro del campo, pero la de Mason Greenwood quedó marcada por algo que ocurrió fuera de él, en un lugar donde no había reglas, pero sí consecuencias, porque hay momentos que deberían quedarse en privado, pero cuando se hacen públicos, ya no hay forma de controlarlos, y en ese instante, la historia deja de depender de los hechos y empieza a depender de lo que el mundo cree que escuchó. Esto fue Crónicas, historias detrás del fútbol, historias que no se cuentan más allá de una cancha. ¿Crees que Greenwood realmente dejó atrás todo esto o hay decisiones que te arrastran de vuelta al mismo lugar donde todo empezó? ¿Alguna vez has sentido que aunque avances, terminas regresando al punto donde todo se rompió?